Samuel capítulo 3, versículo 1. Samuel fue el último de los jueces de Israel y fue el que transitó hacia el movimiento de los reyes, con Saúl, que fue el primero, y luego con David, luego con Salomón y bueno, todos los demás. Pero fue el hombre que hizo la transición entre los jueces y los reyes, sistemas de gobierno, entre una teocracia y una monarquía. Él fue el punto intermedio, el que finalizó una temporada, pero también que le dio inicio a otra temporada. Ese tiempo de cambio trajo algo en específico. Y es que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, Samuel, que todavía era un joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos, en los tiempos de Samuel, no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. No era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Como no había palabra de Dios, tampoco había todo el movimiento sobrenatural que la palabra de Dios puede producir. La palabra de Dios tiene un efecto tripartito en el ser humano. El ser humano es espíritu, es alma y es cuerpo. Y cuando la palabra de Dios llega a tu vida, afecta a tu espíritu, te da crecimiento espiritual, fortalece tu fe, tu ser interior, pero también fortalece tu alma, fortalece tu intelecto, tus emociones y tu sistema evolutivo, la capacidad de tomar decisiones, de determinarse algo y que eso sea firme. Afecta también tu parte física. Cuando la palabra de Dios impacta el cuerpo de una persona, lo energiza. Si está enfermo, lo sana. Si está debilitado, lo fortalece. Y uno experimenta una fuerza sobrenatural cuando está bien alimentado por la palabra del Señor. Por eso fue que nuestro Señor dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al no tener palabra con frecuencia, al no tener palabra común, al no estar inmersos en un ambiente que tiene vasto contenido de palabra, entonces también todo lo sobrenatural se empieza a detener. Como no era común la palabra, también las visiones proféticas, el movimiento sobrenatural también paró. Y si usted sigue leyendo conmigo los siguientes capítulos de Samuel, se va a dar cuenta que lo que viene después de esto se llama Icabod. Icabod fue que la gloria de Dios fue traspasada, sin gloria, sin Dios en autodemostración, sin movimiento sobrenatural que trajera una diferencia entre el pueblo de Israel y las demás naciones de la tierra. Quedaron sujetos a lo que eran los demás pueblos. Ahora, nosotros no podemos quedar como las demás expresiones religiosas, como las demás comunidades que pueden haber, sociales, intelectuales, club de profesionales, lo que sea. Somos una iglesia y no podemos quedarnos con Icabod por no tener comúnmente una amplitud de palabra que alimente nuestro ser completo, pleno. No podemos sufrir de Icabod por no tener palabra comúnmente predicada entre nosotros. Porque si tú te quedaras simplemente, no hay palabra con frecuencia, pues no pasa nada. Pero la palabra que no tiene predicación va a producir entonces, según el libro de 1 Samuel, un Icabod, que no haya gloria, que no haya movimientos sobrenaturales, no hayan liberaciones, no hayan sanidades, no haya apertura de cielos, no haya provisión sobrenatural, no haya acceso de manera sobrenatural, no haya apertura de puertas, no pasa ningún milagro, nada sobrenatural ocurre, sino que nos estamos sujetando solamente a términos naturales, como los demás clubes, como las demás personas que están en una reunión social, algo intelectual, un grupo de profesionales que se levanta a debatir, o a un club de lectura, lo que sea. ¿Sí me estoy explicando? No habría ninguna diferencia. Eso le pasó a Israel. Quedaron como las demás naciones, sin Dios manifestándose en medio de ellos. Nosotros no podemos correr ese riesgo, amado. Y hoy en día estamos viendo que exactamente como en los tiempos de Samuel, hoy está ocurriendo. Hoy vemos mucho palabrero, mucha historia,
mucho cuento, mucha fábula, mucha ilustración, pero poca palabra. Y parece que a la iglesia eso le agrada. No abra la Biblia. Hace unos días, usted sabe que estamos montando un nuevo contenido en nuestras redes sociales. Y una de las cosas que alguien me escribió fue: es que usted no es tan popular porque usted es muy bíblico. Yo, ¿cómo así? Claro, déjeme ser tan bíblico para que se dé cuenta cómo la gente empieza a escucharle. Yo no, entonces que no me escuchen. Si no quieren la Biblia, pues a mí tampoco. Eso no va a pasar, les digo. ¿Por qué? Que la gente no quiere escuchar. El apóstol Pablo enseñó tal. En 1 Corintios capítulo 2. Eso no le quiere escuchar la gente. Quiere escuchar: tú puedes. Deja que la luz salga dentro de ti. Resplandece, elévate, sube, conquista, alcanza. El poder está dentro. No estás podrido por dentro, porque por dentro está el pecado. Eso no es así. Entonces no se llamen pastor, porque eso no es popular. Tienes que llamarte coach, un coach de vida. Pero ¿cómo va a llamar coach de vida si eso no es cierto? La Biblia nos llamó a nosotros apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cómo nosotros vamos a cambiar lo que el mismo Señor estableció para edificarnos? Yo creo que eso no debe ser. Pero eso es el resultado de tener una vida que esté renunciando a la palabra de Dios, que esté constantemente diciendo: no, palabra no, cuentos sí, historia sí, cuénteme un chiste, hágame reír, cuénteme una historia alegre, bonita, pero no la Biblia no. Entonces, cuando en el tiempo de Samuel no era común oír la palabra del Señor, tampoco había visiones con frecuencia, no había movimiento sobrenatural, porque una depende de la otra. Lo sobrenatural depende de la palabra. Si no hay palabra, ¿cómo se manifiesta aquello que no se ha enseñado? ¿Se está conmigo? Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice la Escritura: no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Mire esto. ¿Por qué el apóstol Pablo decía esto? A ver, amados, si había una persona que tenía la capacidad intelectual, conocimiento natural para poder hablar con palabras humanas con mucha persuasión, era Pablo. Ciudadano romano, abogado de profesión, él mismo asumía sus propias defensas. Tenía acceso a conocimientos como un hombre adinerado. Fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de esa época. Si alguien podía hablar en términos humanos, con sabiduría humana, era Pablo. Y Pablo dice: no, yo no fui ante ustedes con palabras de humana sabiduría. Así no fue mi predicación, sino con demostración del Espíritu Santo y de su poder. Entonces fue el Espíritu el que estaba convenciendo y el que estaba iluminando la mente y el corazón de las personas cuando el apóstol Pablo hablaba, porque el apóstol Pablo hablaba palabra de Dios en un efecto superior. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo hacía esto? Versículo 5. Para que la fe de ustedes no dependiera o no estuviera apoyada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el problema de que tu fe esté anclada o apoyada en sabidurías terrenales humanas? Que allí entonces se apoya tu fe. Y cuando la sabiduría humana falla, cuando la emoción termina, cuando ¿cómo se llamará eso? La influencia se acaba de ese mensaje motivacional que escuchaste, de aquello bonito que te hizo feliz en cierto momento, que te dijo: tú puedes, y tú dices: sí, es verdad, yo puedo. Y te inspiró en cierto momento, pero esa inspiración, esa motivación es brutalmente temporal. ¿Me explico? Y cuando la sabiduría humana no permanece
entonces la fe que se ha puesto en la sabiduría humana, cuando no permanece, también desaparece. Cuando fallan los conceptos, cuando fallan los principios, cuando tú dices, pero es que yo hice lo correcto según lo que me enseñaron, esto, yo fui al médico, me estoy alimentando bien, hago ejercicio, ¿por qué estoy enfermo? No tiene razón. Cuando la sabiduría humana cae, la fe también cae. Cuando la fe está apoyada en la sabiduría humana. Entonces el apóstol Pablo dice, no, espérate, yo no puedo edificar una iglesia con sabiduría humana, porque entonces esa fe va a ser extremadamente vulnerable. ¿Qué tenemos que hacer? La fe de ustedes no puede depender o apoyarse en la sabiduría, sino en el poder de Dios. Porque el poder de Dios no va a bajar, no va a fallar, no va a menguar. ¿Sí me explico? No será un tema intelectual. Hay cosas de la fe que no entendemos. Y no estamos llamados tampoco a entenderlas, estamos llamados a creerlas. Hay cosas que no entendemos, pero por la fe las recibimos. Decimos, yo no entiendo cómo se hace esto, yo no entiendo cómo se operó un milagro, cómo se puso un nuevo órgano que no tenía, o cómo se sanó un órgano que estaba brutalmente afectado por un cáncer. No entiendo físicamente, científicamente cómo este tema se dio, pero lo creo. No entiendo de dónde vendrá mi socorro, pero viene socorro de parte del Señor y lo creo. Aunque las circunstancias sean muy oscuras, yo tengo fe en el poder de Dios. Y esa fe en el poder de Dios está edificada con palabra de Dios y no con sabiduría humana. Entonces, cuando tú edificas tu vida con solo sabiduría humana, tu fe va a quedar vulnerable. Y Dios no quiere que haya una fe vulnerable. Dios quiere que haya una fe fuerte, que en medio de las circunstancias buenas o malas, tú y yo nos mantengamos altos, con expectativa. Hace unos días hablaba con un ministro, atravesó una situación muy compleja. Sentí del Señor darle una palabra que a mí me sostiene en medio de temporadas de oscuridad. La Biblia dice, antes de la honra es el abatimiento. Cuando somos sacudidos, cuando tenemos dificultades, problemas, cuando vemos que las cosas no están resultando, para mí es una evidencia que viene honra. Entonces le decía es una mujer, una ministro, le decía, amada, tranquila. Lo que esta situación está revelando es que viene una temporada de mucha gloria, de mucha honra, donde Dios se va a manifestar a favor suyo. Pero edifique su fe a través de un texto bíblico, no a través de una experiencia particular, no a través de algo que leí en un buen libro. Leemos varias cosas, no solamente la Escritura, aunque obviamente nuestra principal fuente de revelación y de sabiduría, tanto humana como espiritual, es la palabra, pero leemos muchas otras cosas. Pero nunca podré dar un consejo para edificar la fe de alguien en una experiencia particular o en un texto secular o en un texto de algún libro, así sea de algún creyente. No, tenemos que edificar la fe con palabra, con palabra. Cuando nuestro Señor Jesucristo se enfrentó a la tentación que Pedro iba a experimentar, le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no te falle. Tranquilo, Pedro, yo estoy clamando y me vas a negar, pero yo estoy clamando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. No le dijo a Pedro, pero tranquilo, yo te estoy haciendo fuerza en lo natural, yo te hago porras, yo te voy a animar para que soportes esta prueba que viene sobre tu vida. No, dijo, yo estoy haciendo algo más trascendente que algo almático. Estoy orando para que tu fe se mantenga alta. Ahora, esa fe que se mantiene alta, ¿sabes de dónde salió? De una palabra que Jesús le dijo, y serás pescador de hombres.